¿Estamos? Bueno, iniciamos entonces, ya está la docente conectada. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy damos inicio al segundo encuentro del curso que hemos titulado Herramientas para el trabajo con grupos psicoterapéuticos, y este curso está organizado por el área de adolescencia y la residencia de psicología del Hospital Belgrano, que se encuentra en el Partido San Martín, provincia de Buenos Aires. En el encuentro de hoy nos acompaña nuestra invitada, que es Graciela Hassiner. Dicho encuentro está titulado Grupos y equipos en el hospital, dispositivos orientados al sujeto, y la presento a nuestra invitada. Graciela es psicoanalista, es analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, es directora del Instituto de Investigaciones Grupales, es codirectora del programa de formación Viva Bilbao Buenos Aires, es licenciada en psicología y psicóloga social, dicta seminarios y supervisa en varios hospitales, secretarías de salud de Buenos Aires y el interior del país, también en Aleph, y en varias universidades, como por ejemplo Tucumán, Mar del Plata, Mendoza, en España, y en colegios de San Isidro, y Neuquén, y también es ex jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Grupos de la UBA. Por último, también Graciela es autora de los libros La trama de los grupos, Coordinando grupos, y coautora de Para pensar a Pichón. Bueno, Graciela, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y también por el interés en participar de este grupo. Ahora pasamos a darte la palabra para que puedas presentar tu exposición, y después, si les parece a todos y todas, dejaremos unos minutos para intercambio de preguntas, comentarios, o para eso pueden usar el chat o también levantar la mano. Y comentamos que por esta vez finalizaremos el encuentro unos 5 minutos antes. Así que bueno, te cedo la palabra, Graciela, y cuando quieras puedes iniciar. Entiendo que tenés que compartir pantalla en algún momento, así que estás habilitada también. Bueno, ¿qué tal? Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Carlos, por alojar mi presencia nuevamente. Muchas gracias, Jennifer, por todo lo que te fuiste ocupando para que este encuentro de hoy sea posible. Así que mil gracias. Antes de comenzar a contarles un poco de qué va a ir mi trabajo hoy con ustedes en este encuentro, quería pedirles algo. Pedirles que toda aquella persona que pueda abrir la cámara, yo se lo agradezco. Es una cosa que me surge pedirla porque me parece que estos encuentros son una producción colectiva. Yo creo mucho en la producción grupal y en la producción del saber colectivo. Y me resulta más fácil. Yo entiendo que hay gente que por ahí está en un hospital, en un lugar, no puede, y bueno, no importa, pero nada, quería contarles este pedido de que estaría bueno también esto, ¿no? Que podamos abrir las cámaras para que el encuentro sea más rico para mí, por lo menos, ¿no? Más fácil, me resulta. Bueno, les cuento que yo estuve en el Hospital Belgrano la última vez, ¿te acordás, Carlos? En una mesa que estábamos con Fede Pavlovsky y con César Asaki, ¿no? Sí, y, sí. y vos coordinabas la mesa, creo. Las jornadas abiertas del hospital, del servicio del hospital. Fue prepandemia. Y fue un encuentro muy lindo que me dejó pensando. Me gustó haber ido y ojalá vuelva a ocurrir. Y tuvo repercusiones después de gente que le interesó mucho aquel encuentro. Bueno,
Primero les voy a contar algunas cuestiones de mí, mínimamente, porque me parece, así como les pido que abran las cámaras, también me parece que cuando uno se implica, como diría René Louraux, el institucionalista francés, cuando uno siempre está implicado en lo que habla, pero cuando puede hablar desde el recorrido de uno, de una, en este caso, me parece que hay más efecto de transmisión, que una no está dando una clase al vacío, una está hablando desde una, desde el cuerpo de una, desde lo que una atravesó, desde lo que a una la causa como deseo, y hacia dónde uno está yendo con lo que hace. Así que les quería contar que a mí este tema de los grupos que voy a compartir hoy, si bien Jennifer contó algo de mi recorrido y de mi quehacer cotidiano en la clínica, tiene que ver con, yo soy psicoanalista, con una apuesta a que podemos trabajar con una lógica y una ética psicoanalítica, con un paciente, con muchos pacientes, o en la numerosidad social, como lo llamaba Fernando Ulloa. Es una apuesta, no crean que es fácil. Es una apuesta, y es una apuesta a sostenerlo ante los prejuicios que muchas veces hay al respecto. Sobre esto vamos a ir hablando. Les cuento que yo nací en un barrio porteño, donde en aquellos tiempos estábamos en la calle en el sentido de que salíamos a estar, a habitar la calle, a jugar en la calle, y a mí creo que desde aquellos tiempos los grupos me interesaron, ¿no? ¿Qué pasaba en esos encuentros en la calle entre pares? Ahí donde vivíamos esa cuestión, ¿no? Y muy libremente, muy creativamente. Después en la adolescencia era una Argentina politizada, una Argentina de guitarreadas y discusiones políticas, en fin, donde lo grupal nos habitaba todo el tiempo. Era un modo de vivir, era un modo de estar. Y recuerdo que un día un amigo, un compañero de aquellos tiempos de esa militancia vital que teníamos, me dijo, mira, en estos tiempos hay que ir a escuchar a alguien que hoy en día diríamos garpa. ¿Que quién era? Yo no tenía idea, yo era una jovencita, una niña con grandes ilusiones, porque eran tiempos de ilusión, donde verdaderamente había ilusión. Estoy marcando una diferencia con los tiempos de hoy. Y me dijo, mira, se llama Pichon Rivière, me dijo este actual colega que seguramente todos ustedes conocen, me dice, mira, andate a la calle Suipacha, hacé la cola y anotate. Yo era una niña, recién secundario terminado. Y bueno, y ahí conocí a quien marcó mi vida, realmente, no solo mi profesión, que fue Enrique Pichon Rivière. Yo fui y hice lo que había que hacer. En esa época había que hacer ciertas cuestiones para estar en lo de uno, ¿no? Y Pichon nos dejó marcas, y a mí me dejó marcas. Desde ese día nunca más me despegué de él, porque me dejó marcas de un antes y un después. Y yo creo que la forma de honrar lo que uno recibió es
hacer algo con eso y transmitirlo. Entonces, vaya mi agradecimiento justamente en los espacios públicos, que es lo que le interesaba a Pichon-Rivière, llevar la clínica a los espacios públicos, a los hospitales, a la comunidad. Así que de esto por ahí algo hablaron en el encuentro anterior, que sé que se habló algo de la historia de la clínica grupal, pero vamos a empezar con un aforismo lacaniano que dice: ir más allá del Padre a condición de servirse de Él. O sea, tomar esas marcas que nos fundan y servirnos de esas marcas todo el tiempo para poder ir más allá de ellas. Mi primer libro, de hecho, compartido con el querido Mario Boronovsky, fue Para pensar a Pichon. O sea, estoy planteando que servirse de las marcas de un padre o de un maestro nos permite también cuestionarlas e ir más allá de ellas. Y ese libro, Para pensar a Pichon, esa era la propuesta, ¿no? Bien. Y en tiempo de tanta confusión como es el mundo actual, y de tanta caída de la ley, me parece que en esa confusión que habita el mundo entre maestro y amo, maestro y amo, me tengo que liberar de los maestros porque son amos, la autoridad y el amo, voy a proponerles hoy el trabajo con grupos centrados en una tarea donde hay una función asimétrica, que es el terapeuta, el coordinador, y vamos a ver los efectos de esa asimetría. O sea, grupos, que es para lo que hoy me invitaron a hablar, desde mi postura psicoanalítica, hay de muchos tipos y especies de dispositivos grupales. Yo lo que investigué y con lo que trabajo es lo que voy a compartir con ustedes. No voy a hablar de grupos en general, de grupos autogestivos, que pasan cosas muy importantes en los grupos autogestivos, en los grupos espontáneos, pero no es lo que vengo investigando. Voy a compartir con ustedes algunas ideas de esos grupos donde sí hay una función asimétrica que juega alguien que no me importa cómo se llame, se puede llamar coordinador, terapeuta, animador, como lo llaman los franceses, ¿de acuerdo? Entonces, voy a trabajar, les decía, esa función asimétrica. Dice Jacques Lacan que el ser humano, lo dice en el Seminario 11 de los 4 Conceptos, 1964, dice Lacan que el ser humano se crea dioses oscuros. Lo dijo en el 64 en París. Que por estructura, dice que el ser humano tiene un vicio de estructura, que por estructura fabrica dioses oscuros. De cualquiera yo puedo convertirlo en un dios oscuro,
o convertirla en una diosa oscura. Entonces, quienes estamos en salud mental, me parece que es bien interesante estar advertidos de esta estructura del ser humano. Que no por que no haya un terapeuta o haya un coordinador o un maestro, el ser humano en esas agrupaciones no va a fabricar dioses oscuros. Bien. Vivimos en un mundo de mucha desilusión, tal cual subrayé antes. Pillon-Rivière planteaba la esperanza. Pillon-Rivière era un psicoanalista barrero. ¿Qué quiere decir barrero? No era de Barra Brava, ¿eh? Pillon-Rivière no tenía miedo al barro, se metía en el barro. No le gustaba el campito prolijito para jugar al fútbol. Era un jugador de potrero. No le importaba embarrarse. Inventaba dispositivos. Y esta pasión y esta vocación por inventar dispositivos es lo que yo quisiera poder transmitirles. Pillon no estudiaba primero su famoso grupo operativo, pero es un dispositivo más. Pero, por ejemplo, tomemos ese dispositivo. Esto es lo que yo tengo de su herencia. Que no se inventa primero el dispositivo en el consultorio, lo teorizo y después voy y lo aplico, sino que en el fragor de la lucha cotidiana, de lo que se vive actualmente en las sociedades y en los hospitales, que enseguida lo vamos a ver, uno inventa, bien habitado por una lógica y por una ética, inventa dispositivos. Y a posteriori, a precoup, como dicen los franceses, a posteriori, decía Freud, nachträglich, en alemán decía Freud, pensamos lo que hicimos. Primero hacemos y a posteriori los pensamos. Entonces invito a hacernos cargo de esta marca que nos dejó Pillon, ¿no? De atrevernos a inventar grupos en los hospitales. A mí, seguramente en el Hospital Belgrano, seguramente no, yo sé que hay grupos. Hay hospitales donde me han llamado a poder armarles el equipo de grupos. Luego del proceso militar, bueno, también por ahí ya lo conversaron, quedó muy despojado de los grupos, de la potencia de los grupos, el ámbito hospitalario. Bien, decía que vivimos en un mundo de desilusión, de individualista, de tendencia a lo homogéneo, donde pululan, y ustedes lo deben ver en la clínica todo el tiempo, la ansiedad y en sus antípodas la depresión. Esto que lo plantean varios autores, Sloterdijk, por ejemplo, en el libro Estrés y Libertad, plantea que el ser humano vive en esa tensión entre la ansiedad y la depresión. Y ahí operamos. También no me voy a detener en esto, pero quienes abrevan en las enseñanzas de Lacan saben que Lacan plantea que el discurso capitalista del mundo actual es un lazo social que propone
tapar el vacío con objetos y no solo objetos que se consumen para tapar el vacío, sino ideas. Y un mundo, también dice Lacan, el discurso capitalista es un lazo. Él no habla del capitalismo, habla del discurso capitalista como lazo social. También tiende a olvidar. Bien, nosotros acabamos de salir de una pandemia. Lo que yo pueda decir hoy va a estar tocado y atravesado por esta pandemia. Yo digo, acabamos de salir como, no sé, tal vez expresión de un deseo. Yo tengo un montón de pacientes con COVID, trabajo en España. Al principio dijo Jennifer que codirijo con los vascos un programa de formación para una maestría, formación de trabajo con grupos. Y en Madrid, en muchas ciudades de España, hay mucho COVID nuevamente, pero bueno, veremos si adquiere nuevamente la categoría de pandemia. Ustedes saben que la última había sido la de 1920 de la gripe española, que, por si alguien no lo sabe, allí Freud perdió a su amada hija Sophie, la hija menor de Freud, Sophie, sobre la que él hablaba. Murió en 1920, a los 25 años, en la pandemia de la gripe española. A Freud eso le cambió la teoría. Freud se sentó y tuvo que barajar y dar de nuevo, porque es una marca tremenda. Y de hecho Freud cuenta en su historia que a él le cambió la teoría, perder a su amada Sophie. Él le decía mi princesa. Entonces, la pandemia fue, repito, como expresión de deseo, un real, decimos los psicoanalistas, que necesita, a mi gusto, ser subjetivado. Ustedes dirán, ¿y cómo se hace eso en los espacios grupales, en los hospitales, por ejemplo? ¿Qué es subjetivar un real? Yo pienso que la humanidad necesita subjetivar ese real tremendo que ocurrió y que los dispositivos grupales son espacios muy propicios para poder subjetivar aquello, para poder alojar ese dolor que, según Freud, cuando yo digo que a Freud algo le dio vuelta a su teoría, que fue la pérdida de su hija, Freud dice que algo toca, que esas situaciones tocan lo traumático, más, digamos, antiguo para el ser humano, y dice que lo que tocan es el desamparo. Yo creo que un hospital en la República Argentina 2022, si de salud mental se trata, que tenemos una amplia responsabilidad en la salud mental de la población en estos momentos, y de subjetivar se trata, me parece que tenemos que estar muy atentos a que estamos saliendo de un real que tocó ese desamparo en el ser humano tan infantil y primario. Freud decía, no, pero esto que tocó
es el desamparo del bebé que nace desvalido total y depende totalmente del otro. Si no hay un otro que lo asista, no va a vivir ese bebé. Eso es el desamparo, dice Freud. Y estas situaciones, dice Freud, traumáticas, tocan aquello. Y estamos en un mundo y un país y un mundo, ambas dos cosas, de mucho desamparo. ¿Qué hacemos con esto? Sobre todo, esta es mi pregunta, en los espacios públicos, en los hospitales. No es lo mismo, gente, un grupo terapéutico hoy que un grupo terapéutico hace 3 años en un hospital público, o que hace 5 años. Ustedes saben, pandemia, pan quiere decir todo, era el Dios de la completud, del todo, del para siempre, y demos, población. Pandemia, tiene que ver con pánico. Esto que está tan actual, el pánico. Pan tiene que ver con pánico, era el Dios que era tan arrasador que daba pánico. Pandemia, pánico. Entonces, quería compartir pantalla. ¿Se ve esto? Sí, se ve bien. Bien. Este es el término que Freud le puso al desamparo. A ver si se ve. No. Hiflogiskeit. Y decía que lo otro que mueven estas situaciones traumáticas, además del desamparo, es lo siniestro. Unheimlich. Que mueven el desamparo y lo siniestro. Lo siniestro, voy a compartir vocabulario psicoanalítico, lo siniestro en Freud es aquello doloroso, inesperado, tremendo, que viene de adentro, de lo familiar, de lo más cercano, de ese lugar que uno sentía seguro y de repente deviene tremendo. Eso es siniestro en Freud. Con lo cual, quiero decir que estamos en una situación donde se trata de que estos dispositivos grupales en el espacio público pueden servirnos para trabajar habitados nosotros, quienes somos los terapeutas, los analistas, los coordinadores, sabiendo que hay 2 cuestiones muy fuertes. El viernes o el martes. Bueno, chicas, nos vemos entonces. Suerte. Adiós. ¿Se podrán cerrar micrófonos? No solo lo incierto estoy planteando de una pandemia, sino también el desamparo y lo siniestro. O sea que eso que era confiable, la familia, el grupo, la sociedad,
puede devenir siniestro, tremendo. Bien. Voy a intentar trabajar en el rato que tenemos hoy y compartirles algunas ideas simples. Para mí lo simple no es lo fácil. Lo simple no es lo fácil, no es lo sencillo. Lo simple es un punto de llegada. Hay que haber recorrido mucho camino para llegar a lo simple. Cuando alguien recorrió mucho camino, puede explicar simplemente las cosas. El ser humano, como fabrica dioses oscuros, tiende a deslumbrarse por aquel complicado que no se le entiende nada, entonces a uno le parece, entonces, ¿no? Uno se ofrece como, pobre de mí, que bueno. Estoy planteando que voy a intentar transmitir conceptos simples. Yo lo llamo una lógica mínima para pensar los abordajes grupales. Pocos conceptos, y si hablamos de lógica, hablamos de articulación entre conceptos. O sea, estoy diciendo, una lógica no son solo conceptos, es cómo se articulan esos conceptos. Yo hablé de los hospitales, de Pigeon-Rivière y los espacios públicos, y de la responsabilidad nuestra en salud mental en estos espacios públicos. Me parece que lo primero que quiero compartir con ustedes como concepto simple es la idea del alojamiento. Que nuestros grupos van a ser más eficaces, más terapéuticos, van a ayudar más al ser humano en su dolor, en su padecimiento, porque ¿para qué estamos? Para que el ser humano padezca menos, para que viva mejor. Entonces, creo que la eficacia de nuestros dispositivos grupales va a ser mayor si son grupos que alojan. A mí el sintagma grupos que alojan me interesa hace mucho tiempo. Y gente que acabo de ver de Italia, de España, acabo de ver en alguna ventanita recién, saben que yo vengo trabajando esto hace muchos años. El tema de grupos que alojan. Me parece que pospandemia, grupos que alojan es como mucho más importante aún. Los grupos que armamos en los hospitales, ¿son grupos que alojan? Ustedes me dirán, ¿alojar qué? Enseguida lo vamos a ver. ¿Qué es lo que alojan los grupos? Lo primero que les diría es, creamos condiciones en los grupos terapéuticos o grupos de reflexión o equipos de trabajo que armamos en los hospitales para alojar lo íntimo.
alojan lo íntimo. Se los dejo como pregunta. La idea de hospitalidad, que tendría que ver con preguntarnos nuestros grupos, ¿son hospitalarios? Ya muchos de ustedes deben conocer la famosa conferencia de Derrida, Jacques Derrida, acerca de la hospitalidad. La pueden googlear, si no la consiguen, Jennifer me la pedís. Y yo se las puedo enviar a quienes quieran. La conferencia sobre la hospitalidad de Jacques Derrida. Derrida dice, hospitalario no necesariamente es un hospital porque se llame hospital. Hospitalario es otra cosa. Hay hospitales hospitalarios y otros que no. Hospitalario, dice Derrida, es todo aquel espacio que aloja al extranjero, al diferente que es el otro, pero al diferente que me habita a mí misma. No es solo el otro diferente. Si no saben de qué estoy hablando, el diferente que me habita es el concepto de sujeto barrado, o sea, un sujeto dividido. Es Freud, es Lacan, es Jorge Luis Borges, es Fernando Pessoa y sus heterónimos. Borges decía, ¿quién sabe quién es Borges? Yo sé quién es Borges. O los heterónimos de Fernando Pessoa, ese portugués que escribía con distintos nombres, porque ni sabía quién lo habitaba bien. Entonces, dice Derrida, es hospitalaria toda aquella institución o espacio que aloja al extranjero o a la extranjera que me habita, y al extranjero o la extranjera que se acerca. Pero dice Derrida, no solo al extranjero, sino al bárbaro. Un lugar es hospitalario, si aloja al extranjero, pero al bárbaro. ¿Qué diferencia hay? No sé si la conocen, pero si no la conocen, les recomiendo, hay bibliografía de Giorgio Agamben, hay bibliografía de Primo Levi, grandes pensadores del mundo, del universo actual. Primo Levi se salvó de los campos de concentración y, por supuesto, no lo soportó y se suicidó. No soportó haberse salvado. Primo Levi, Bruno Bettelheim, sobrevivieron, pero sus familias no sobrevivieron al campo de concentración y se suicidaron. Pero antes de suicidarse trabajaron bastante sobre la condición humana. Y cuentan, Giorgio Agamben cuenta, que en la Grecia antigua, que el concepto de extranjero, eso que tenemos que alojar en nuestros grupos para que sean terapéuticos, no estoy hablando de un divague filosófico, ¿eh? El extranjero, dice Giorgio Agamben, no era cualquier cosa para la Grecia antigua, para el siglo de Pericles, Alejandro el Grande. Los griegos, dice la palabra extranjero viene de Grecia. La hospitalidad viene de la Grecia antigua. Los griegos viajaban y ¿saben por qué hospedaban? ¿Por qué eran hospitalarios con el huésped extranjero?
porque pensaban que el extranjero era peligroso. Podía ser un Dios peligroso. Y entonces lo atendían, lo alojaban. Era un modo de cubrir imaginaria y simbólicamente a esa persona desconocida que podía ser peligrosa. Lo trato bien porque puede ser peligroso. Pero lo más interesante que subraya Gambén es que ese huésped no quedaba endeudado con el que lo hospedó, que no era el amor cristiano, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que quedaba endeudado en la Grecia antigua con los otros, con lo social, con ser alojador. Si me alojaron, la forma de pagar la deuda no es al que me alojó. Los dueños de hoteles dirían, pero esta está loca, nos revienta el negocio. Claro, porque no le tengo que pagar al que me alojó. A mi maestro no le tengo que pagar con la vida. Cuando hay un buen maestro, un buen analista, no le tengo que pagar ofreciéndole la vida, repitiéndolo religiosamente. Todo lo contrario, los griegos antiguos decían que la deuda se paga hacia abajo, en lo social. Si yo recibí, honro la deuda alojando a los otros. Es un criterio que a mí me parece bien interesante para trabajar en salud mental y que saca al sujeto de la posición de víctima. Bien, entonces, ¿qué eran los bárbaros? Dice Giorgio Agamben y decía Primo Levi. En la Grecia antigua estaba el extranjero, pero Derrida dijo, ser hospitalario es alojar al extranjero y al bárbaro. ¿Qué es el bárbaro? Dicen que en la Grecia antigua el bárbaro era el que no se sometía a ninguna legalidad. El extranjero se sometía a esta legalidad que estoy planteando. Me dieron, voy a dar a lo social. El bárbaro, dice Giorgio Agamben, no se somete a ninguna legalidad. Sin embargo, dice Derrida, un grupo, una institución será hospitalaria si aloja al extranjero, pero aloja también al bárbaro que me habita. Se los dejo para que lo piensen y que lo piensen en vuestros dispositivos en todo caso. Hablando de todo esto, ustedes saben que Freud había dicho que gobernar, educar y analizar son 3 tareas imposibles. Hoy en día nos estamos dando cuenta que el maestro Freud tenía razón. Yo agregaría a esta lista de imposibles una más, que es coordinar grupos. También es imposible. Si pretendo que todo esté lindo coordinadito y que todo sea igual y que todos estemos bien y que todo sea parejito y que no haya bárbaros y que no haya, ¿no? Que todos nos parezcamos a nosotros mismos. El que busca que lo imposible sea posible deviene impotente. Esto es un aforismo del psicoanálisis. Si busco
que lo imposible, por estructura es imposible, devenga posible, voy a ser impotente. Piénsenlo con el adolescente, que antes de ir a tener sexo ya quiere saber que le va a ir bien, el varón, por ejemplo, la mujer también, que nos va a ir bien. Y no podés saber antes si te va a ir bien o no. ¿Qué haces con lo imposible? Es del orden de lo imposible. Porque si no, devenís impotente. Arriesgate, sería. Juguemos el juego de la vida. Esto se trabaja mucho en los grupos. Entonces, lo mismo decía, analizar, es imposible. Freud llegó a esta conclusión, pero no por eso dejó de analizar. Sabía que es imposible si pretendo que todo sea completito, completito y perfecto. Bien, es una tarea difícil trabajar con grupos. Hay quienes creen que es más fácil. Hay quienes creen que es mucho más difícil trabajar de a uno. Y yo cuando voy a hospitales a supervisar, básicamente, en hospitales, en secretarías de salud, en distintas provincias del país y de otros países, pero hablemos de nuestro país, le pregunto a los analistas, a los terapeutas, ¿ustedes por qué hacen grupo terapéutico? Y espero, se los podría preguntar a ustedes ahora, porque si hacemos grupo terapéutico como primo pobre de los tratamientos individuales, estamos equivocados. Conmigo no cuenten, yo digo. El grupo terapéutico, estoy proponiendo, tiene su propia especificidad. No es que porque tengo lista de espera, que esta es, si yo hiciera una estadística, digan que no hago estadísticas, yo estoy harta de ver estadísticas, si yo hiciera una estadística, les diría que en muchos hospitales, cuando hago esta pregunta de por qué hay grupo terapéutico, ¿por qué mandan a un paciente a grupo terapéutico? Y porque tenemos lista de espera, porque estamos desbordados, porque entonces en la admisión... No, gente, estoy planteando, y lo planteábamos con quien yo trabajé tantos años en la Universidad de Buenos Aires, que es mi queridísima Anita Fernández, Ana María Fernández, decíamos, no cuenten con nosotros, con nosotras, perdón. Decíamos, no cuenten para eso con nosotras. Se trata, decíamos con Anita Fernández, de legitimar lo grupal. Su propia legitimidad. No es el primo pobre de otra cosa que es mejor, es distinta. Hay cuestiones que merecen una cuestión y cuestiones que merecen otra cuestión, o las dos. Bueno, les decía que es difícil esto que hago hace tantos años en la institución que dirijo y en la universidad y en los otros ámbitos de los que se hablaron hoy, porque hay muchos prejuicios. Lo que acabo de decir es un prejuicio que habita a muchas capillas psicoanalíticas. Entonces, a mí me gusta mucho cuando en instituciones, hospitales, etcétera, trabajo con terapeutas inclusive que vienen de distintos ámbitos y de distintos dispositivos y de distintas teorías. Psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas. ¿Cómo juntos podemos construir una teoría? Por supuesto, yo me paro en una lógica psicoanalítica. Bien, entonces voy a compartir pantalla.
como yo pienso que hay que formalizar esta cuestión, me interesa, no es que hay que, yo lo hago, vengo haciéndolo, formalizar la cuestión de esta lógica específica que nos ayude a legitimar lo grupal. Una cuestión que planteo en mi último libro, que es la trama de los grupos, dispositivos orientados al sujeto, es más que trabajar el rol coordinador, trabajar la función coordinación, que he dado en llamarla, sirviéndome de la escritura matemática o de la física, función coordinación. ¿Por qué esto? ¿Por qué estoy proponiendo que nos ocupemos no del rol del terapeuta, el rol del analista, el rol del coordinador? Porque me parece que es más importante la función. Es como decir un otro primordial, una madre, función maternal. Hoy en día sabemos que lo importante es la función, más que la persona. Estamos hablando de la función. ¿Cómo se juega y cómo formamos profesionales para jugar la función? Yo qué sé, un niño o una niña necesitan la función, la juegue quien la juegue, vecino, vecina, señor, señor, no me importa quién la juega. El tema es si existe la función. Y es la primera cuestión que quiero poder diferenciar con ustedes. Bien. A mí me gusta brevar en el arte para poder pensar lo que hago como analista y como coordinadora de grupos. Y les propongo lo siguiente. Este es un cuadro que todos ustedes deben conocer, Las Meninas, de Velázquez. Yo propongo que quien juega la función coordinación como una función está adentro del grupo y afuera del grupo. En este cuadro de Velázquez, Las Meninas, que está en el Museo del Prado en Madrid, ustedes podrán ver que Velázquez es quien pintó el cuadro, ¿verdad? Está afuera pintando el cuadro. Es como que yo estoy afuera trabajando e interviniendo con el grupo, leyendo, lectura de lo grupal. Trabajo con el grupo, intervengo, intervenciones del analista, intervenciones del coordinador, pero a la vez estoy adentro como Velázquez. Este es Velázquez. Velázquez está pintando el cuadro, está afuera pintando a las meninas, y a la vez está adentro. Se pinta así. Esto fue una revolución en la pintura. Y muchas veces se dice, el coordinador está afuera, está adentro. A mi entender, para jugar la función coordinación, estamos afuera pintando el cuadro, pero a la vez estamos metidos en la salsa del grupo, entregados a la transferencia, entregados a los tiempos lógicos de la transferencia. Bien. Voy a avanzar para que podamos... Iba a detenerme en algo, pero prefiero avanzar. Función, coordinación, entonces, es lo que acabo de decir. El lugar del coordinador
es afuera y adentro al mismo tiempo. Afuera le da volumen al grupo, adentro se entrega la escena grupal. Y quiero señalar, después si quieren les explico qué quiere decir que da volumen. Esta es una idea de la física, que un punto exterior a un campo da volumen a ese campo. Les quiero plantear una cuestión, que es que yo puedo tener mucha formación teórica, mucha experiencia con grupos, y sin embargo me siento a coordinar un grupo, a jugar lo que llamé función coordinación, y si no estoy articulada por estos dos conceptos, presencia del coordinador y deseo del coordinador, no va a haber eficacia. Hay algo del deseo, de lo que a uno lo causa. Cuando yo les pedí al principio, abran las cámaras si pueden, es porque yo no estoy hecha. Algo me falta, algo que les pido, que deseo que construyamos juntos. Estos son dos conceptos fuertes en psicoanálisis, la presencia y el deseo. Según el psicoanálisis más actual, todo está muy bien si estudiamos transferencia inconsciente, repetición, pulsión. Todo divino. Pero si no hay estas dos cuestiones, presencia y deseo, no va a haber eficacia en nuestras operatorias. Por más teoría que sepamos. Y les quiero contar algo, que la presencia, podríamos dar un seminario estrictamente sobre estas dos nociones. Quien quiera trabajarlas, les puedo dar después la bibliografía. Pero la presencia es un capítulo muy complejo. Presencia no es estar. Ah, no, en la pandemia estábamos todos presentes, entonces todo bien. No, no era todo bien por estar presentes más horas todos juntos en una casa, en la familia. No es eso presencia. Presencia se trata de otra cuestión. Y bueno, decía que en la época justamente de los grupos online, como es hoy este seminario, o este encuentro, que es parte de un encuentro mayor, de otros encuentros que vendrán en la serie, muy lindos, ya los vi, se los recomiendo, pero les dejo la pregunta también, ¿cómo se juega la presencia del terapeuta o la presencia del coordinador o de un enseñante, un docente o de un maestro? ¿Cómo se juega en los grupos online? Se los dejo como inquietud, como pregunta. Cuando hablo de función coordinación, me refiero a esto. Dirección. Cuando hablé de grupos en donde hay una función asimétrica de alguien que se hace cargo, ¿de qué? ¿De manipular gente? No, en lo posible, por favor. ¿De dirigir la vida de la gente? En lo posible, no, por favor. Es hacia dirección, es un vector, una recta con un comienzo y una flecha que orienta hacia dónde vamos con lo que hacemos. Dice Lacan en La dirección de la cura y los principios de su poder de 1958, se llama dirección de la cura. ¿Hacia dónde voy con lo que hago? Plantear grupos que alojan es plantear una dirección. No es que voy a dirigir a la gente y voy a ser líder. Eso se lo regalo a la dinámica de grupos. En este encuentro de hoy, nada de la dinámica de grupos está articulando lo que yo estoy planteando. Me corro, me despego de la dinámica de grupos porque considero que la dinámica de grupos, y lo podemos conversar,
es individualista, hace al discurso del que hablábamos al comienzo, del sálvese quien pueda, en los liderazgos, lo que va a dirigir al coordinador, al terapeuta, es hacia dónde va la propia función de quien es el terapeuta. Y lo que va a dirigir en todo caso los grupos es la tarea, no el líder, despegándonos de la dinámica de grupos. Decía grupos que alojan ¿qué? Que alojan demora, incluyen tiempo. Solamente si un terapeuta en un grupo, en los tiempos que corren, pueden introducir demora, yo diría, está bastante terapéutica la cosa. Solo introducir demora al impulso, a la pulsión. ¿Y cómo introduzco demora? Bueno, en el instituto tenemos técnicas que enseñamos a quienes se forman, pero básicamente hay algo de la presencia de un terapeuta, de un analista, que tiene o no demora en su propia presencia, que puede alojar y escuchar al otro, alojar el miedo, la vacilación. Un grupo que no puede alojar la vacilación y busca ideas claras y resueltas, no es un grupo que aloja. Es un grupo que expulsa al diferente. Alojar la pregunta, esto no es tan novedad. Esto lo dijo Bion en la Tavistock Clinic de Londres a mitad del siglo pasado. Dice, la pregunta es lo más temido en los grupos. En los grupos tenemos que introducir pregunta, no certeza, no verdades, preguntas. Ahí estamos trabajando por la salud mental. Alojar los vínculos, la otredad, las luces y las sombras. Antes dije lo íntimo, el extranjero y el bárbaro. Bien. Perdón, Cuando Graciela, yo digo grupos... aprovecho para transmitirte que son y 37, para ir recordando el tiempo. Bueno, hablo 3 minutos más y corto, así conversamos. Dale, muchísimas gracias. Cuando hablo de grupos en el hospital, me refiero a grupos dispositivos, grupos centrados en una tarea en general, no solo a grupo terapéutico, a cualquiera de estos dispositivos. Lo que estoy planteando lo podríamos pensar en cualquiera de estos dispositivos. Y pensar, mi propuesta es pensar a los grupos, como dije, despegados de esto, del círculo, donde en el centro está el líder, base del fascismo, y alrededor la masa, psicología de las masas y análisis del yo, donde en el centro está el líder y a una distancia exactamente equivalente tienen que estar los integrantes. Para mí esto tiene que ver con los totalitarismos, con el fascismo. Entonces nos despegamos de... Esperen un cachito. Nos despegamos del líder en el centro. Uso la figura del nudo, me parece que es mucho más interesante que esto. La esfera, el círculo eran las figuras predilectas de la iglesia, donde está claro qué queda dentro y qué queda afuera. El adentro y el afuera. En el nudo, vamos a usar esta figura del nudo, también después lo conversamos unos minutos si quieren, donde en el centro vamos a poner la tarea. Lo que les quiero decir es que
yo estoy trabajando en este momento y mañana justamente hay en la institución un seminario sobre entrelazamientos grupales. Yo estoy trabajando mucho la idea de entrelazamiento que tomo de la física cuántica y de la mecánica cuántica. La mecánica tradicional concebía al universo así. Esto lo habrán visto en todos los manuales, libros de estudio. En el centro está el Sol y todos los planetas girando alrededor. Todo prolijito, todo bien. Pero Einstein había descubierto otra cosa que no se animó a sostenerla, que es esta, que la cosa no es tan ordenada, que hay algo que se llama entrelazamientos, que algo puede estar entrelazado con algo a millones de años luz de distancia. Bien, y que, bueno, y que si uno propone buenos entrelazamientos, estos perduran. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, voy a terminar con esto, que es una frase que cita Freud y que yo tomo. Enfermo estaba y ese fue de la creación el motivo. Creando convalecí y en ese esfuerzo sané. Mi hipótesis de trabajo en los 3 libros es que en el trabajo con otros, en los grupos centrados en derredor de una tarea, pueden advenir, el sujeto puede estar mejor de su padecimiento, en un camino de cura, en el proceso de creación con otros. En psicoanálisis decimos, y con esto cierro, nadie renuncia a un goce aunque le haga mal, aunque sea mortífero, porque sí, ni por mandato, ni porque me eduquen. Lo sabemos quienes trabajamos con adictos. Es muy difícil que alguien por mandato... Entonces, ¿qué le dicen en los centros de adicciones? ¿Vas a ser un adicto toda la vida? Tengo el cliente ganado. ¿O vas a ser un obeso toda la vida? Cliente ganado. Nosotros vamos a trabajar, esta es la propuesta, para producir una transformación en la posición subjetiva. Que si bien alguien no va a renunciar por mandato a eso que le hacía mal, pueda hacerlo por el placer del entrelazamiento con otros, el valor del grupo. Me callo la boca, les escucho. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, por la exposición. Ahora dejamos algunos minutitos para el intercambio, no sé si hay preguntas. Alguien se había anotado en el chat, no sé si era para hacer algún comentario, alguna pregunta. Irina Lurs, de México, estaba. Y después Pablo Fernández también le acaba de levantar la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, muchísimas Buenas gracias, tardes. Graciela. Interesantísimo todo lo que dices. Y yo quisiera pedirte si puedes ampliar un poquito sobre miedo y vacilación, por favor. ¡Qué temón! Sí, prefiero que hagamos varias preguntas porque a mí me gusta mucho que nos escuchemos, a nosotras y a nosotros. Bueno, Pablo Fernández y después Carlos también levantó la mano. Sí, muchas gracias. La pregunta es si la función coordinación la puede ejercer más de un terapeuta a la vez. ¿Cómo lo piensa esto? Yo trabajo en grupos con hombres que ejercen violencia en la mujer porque pensamos que si no se trabaja con el hombre, esto cuando termina su condena lo vuelve a repetir con otra mujer o con otra pareja. Y bueno, pensaba en el concepto de alojar al bárbaro, ¿no? En esta cuestión de la violencia. Y sobre todo que son personas que llegan enviadas por la justicia y que no hay mucha responsabilidad ni reconocimiento del hecho al inicio. Es más,
ellos están en la situación porque la mujer, amparada por leyes injustas, los envió a esa situación. Y es interesante cómo a partir del alojamiento de eso, que es difícil alojar eso, no es sencillo, se produce un proceso de cambio a lo largo del trabajo, ¿no? Y como somos varios los que coordinamos, somos 2, y hay otro compañero que toma nota de las actividades que duran 1 hora y media, preguntaba, ¿no?, cómo pensar la función coordinación en más de un terapeuta, ¿no?, que coordina. Bueno, esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Sí. Digo yo, bueno. No, yo pensaba en el tema de la diferencia entre lo virtual y la presencia corporal, ¿no?, en un grupo. Yo trabajo también con pacientes adictos, incluso en espacios individuales, y algunos de los pacientes con los que he estado trabajando cuando se inició la pandemia, van a los grupos de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, que pasaron muchos a hacer o por Zoom o por WhatsApp. Y ahí hubo como mucha gente que terminó abandonando esos grupos a raíz de que había algo que no les funcionaba por no ser en presencia, ¿no? Entonces pensaba en cómo, digo, la diferencia entre lograr ese espacio soporte que aloja, ese espacio que uno genera desde la función de coordinación, en virtual o en presencial, ¿no? Con la presencia de los cuerpos o no, digamos, en una pantalla plana, ¿no? Digo, donde no hay respiraciones, olores, todo lo que se genera en un espacio presencial, ¿no? Los lugares que cada persona ocupa, tanto los coordinadores como los pacientes. Muy bien. ¿Alguien más ahí que quiera? No veo ninguna mano más, si querés. Bueno. Graciela, adelante nomás. Bueno. No encuentro la manito, perdón. No encuentro la manito en la pantalla. ¿Puedo agregar algo? Sí, adelante. ¿Puedo agregar algo o ampliar la pregunta de lo que decía Carlos, Alberto? Por ahí, supongo, porque yo además de ser casi psicóloga, estoy armando la tesis, soy paciente, he sido paciente todo el tiempo que considere necesario, y tal vez, y hice terapia presencial y análisis virtual, de modo virtual. Tal vez en estos casos de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos, necesita también el alojamiento espacial, ese ritual de ir a ese lugar que los va a alojar, además de las personas, coordinadores y compañeros que lo puedan alojar. Tal vez ahí puede haber alguna diferencia, ¿verdad? No sé si... Me parece, es un parecer. Bueno, empiezo. Pablo, ¿querés preguntar algo más? ¿Cómo quedó la manito? ¿No? Ah, bueno, comienzo a responder, Jennifer. Sí, adelante, sí. No voy a responder. Voy a comentar nada más. Decía Heidegger que la respuesta es la desgracia de la pregunta. ¿Cuántas respuestas tenemos, gente? Nos pasamos en este mundo dando respuestas. Bien. Entonces, no me sumo a la legión de respondedores. Voy a hacer lo que propongo en el trabajo con grupos, y es lo que me apasiona de los grupos, que es
bordear con otros el no saber, tejer la trama de los grupos, tejer con otros bordes, ensayos de respuestas para algo que es opaco. No me inscribo en las legiones de aquellos que tienen la respuesta acabada de cómo son las cosas. Me parece que la salud mental tiene que ver con la legitimidad de lo que hacemos, con una lógica y una ética de lo que hacemos, pero acompañando al otro con nuestra enunciación y nuestra ética a sostener vivo el deseo, no a eliminarle ni la angustia, ni las preguntas, ni el miedo. Alguien preguntó por el miedo, Irina creo que fuiste, ¿no? Buena tu pregunta, miedo y vacilación. Buena, escuchaste bien. Entonces, nosotros ni nosotras vamos a suprimir el miedo. Yo no estoy en el mundo para suprimir el miedo de nadie, ni la vacilación de nadie, ni de decirle cómo tiene que ser, ni cómo va a ser más feliz. Los grupos centrados en una tarea, el dispositivo, ¿qué es lo terapéutico? Que con otros podemos ir tejiendo bordes, introduciendo demora a esa prisa subjetiva. Les digo que es un trabajo así pensado maravilloso. De paso les paso un dato. Hablaba recién de tejer y tejido, que me pidieron en Italia si se puede traducir mi último libro, La trama de los grupos, al italiano, y estoy muy contenta porque se está traduciendo. Lo que no me imagino es cómo se va a llamar trama en italiano, pero lo están traduciendo al italiano porque interesó mucho para pensar problemas que hacen a lo comunitario y lo grupal en el mundo en este momento. Ah, dicen que trama es lo mismo, Roberta. ¿Viste? ¿Vieron que les conté que hay alguien que acabo de ver de Italia? Roberta. Gracias, Roberta. Bien. Roberta ya sabía que lo van a traducir, ¿no? Bien. Entonces les decía que no les voy a dar respuestas. Con respecto al miedo y la vacilación, como les dije recién, la idea sería que la función del analista o del terapeuta es bordear y buscar modos de ir bordeando. Fernando Ulloa diría con ternura. Tendríamos que trabajar también una clase específica, el concepto de ternura en Fernando Ulloa y en Ignacio Leukovich. Son gente que trabajaba y es importante para nuestra sociedad y para nuestras instituciones y nuestros grupos terapéuticos. En lo que hace al psicoanálisis, si uno puede alojar la vacilación, tiene que ver con esto que estoy planteando. Tiene que ver desde una posición del terapeuta que no pretende blanco o negro. Pichon Rivière lo llamaba salir del dilema. Pichon Rivière decía que salud mental era problematizar lo dilemático. Pasar del dilema al problema. O sea, salir de lo que Bifo Berardi llamaría hoy en día pensamiento binario, o blanco o negro. Pichon Rivière ya hace medio siglo decía, tenemos salud mental
es salir del estereotipo de la repetición de siempre lo mismo, psicoanalista era Pichon-Rivière, y problematizar lo dilemático. Con que hagamos eso, está muy bien. ¿Y qué herramientas tenemos? Bueno, unas son las técnicas grupales, que a mí me encantan, quienes se formaron, ahí veo gente que se formó con nosotros, veo a Eva, veo a gente que en algún momento se formó con nosotros, las técnicas grupales, pero hay dos herramientas de las que disponemos quienes trabajamos con grupos y quienes somos analistas, que son la lectura de lo grupal. ¿Cómo leemos? Porque una cosa es escuchar. Tenemos que trabajar mucho la escucha. Hay terapeutas que hablan mucho o que hablan poco, e independientemente de eso, no tienen la capacidad de escuchar. ¿Cómo voy a alojar si no estoy abierta a escuchar? Esto sería tema también para otro, la escucha. Decía, una cosa es escuchar y otra leer. Leer lo grupal. Propongo un modo de leer lo que ocurre en un grupo, las intervenciones de los integrantes. ¿Cómo les diría? El trazo separador. Siempre vamos a leer y puntuar ese trazo del sujeto liberador. Ustedes me dirán, ¿cómo se hace eso? Mínimamente quiero compartir el concepto. Interviniendo, las intervenciones de un terapeuta pueden ser simbólicas, interpretando, imaginarias o en lo real. Para esto les recomiendo el libro de mi querido Isidoro Bej, Intervenciones del analista, donde trabaja intervenciones simbólicas, imaginarias y reales. También les diría, para trabajar el tema de la vacilación, que les recomiendo, ustedes me van a matar que les dé tanta bibliografía, pero yo soy así, ¿vieron? Me gusta. ¿Cómo es el autor? Disculpe, Graciela. ¿De intervenciones del analista? Isidoro Bej, fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Gracias. Bej, con B corta y H al final. Bej. Igual toda la bibliografía que Graciela comparta seguramente la pondremos en el canal de YouTube, así tienen acceso para buscarlas también después. Bien. Les recomendaría de Lacan el acerto de certidumbre anticipada, que es un escrito de Lacan de unos presos que están en una cárcel y tienen que descubrir una adivinanza, bueno, no importa, no me voy a detener en eso, y solo la pueden descubrir gracias al otro. Es la conclusión a la que llega Lacan. El otro me puede servir para liberarme. Pero, ¿por qué traje esto a la pregunta de la vacilación? No es que vamos a hacer que la gente vacile todo el tiempo en los grupos. Hay instante de la mirada, tiempo de comprender, dice Lacan, y momento de concluir. O sea, estoy planteando un esquema de trabajo. Con respecto a la función, Pablo, muy interesante tu pregunta sobre más de uno. Te la agradezco mucho. Porque, y en la violencia, en el tema de la violencia, a nuestra institución vino a formarse hace unos 5 años, 6, todo el equipo de gente que en Ciudad de Buenos Aires atiende el teléfono de violencia de género, porque les había bajado una indicación en ese momento, por ahí hoy hay alguien acá de aquel equipo, vino el equipo, un montón de terapeutas. ¿Por qué? Porque les había bajado la indicación
de que no solo había que darle entrevistas a esa mujer, o al hombre a veces, en general eran mujeres, no crean que solo mujeres, que llamaban al teléfono de violencia de género, había que darles entrevistas individuales, ofrecerles, pero les había bajado la indicación que también tenían que ser grupales. Había que ofrecer grupos. Entonces se vinieron a formar. Y fue muy interesante el trabajo de cómo trabajar en violencia, esta violencia la que vos estás planteando, y muy bien, Pablo, tu observación. ¿Cómo convertimos al bárbaro en extranjero? Primero vamos a tener que conectarnos con el bárbaro y el extranjero que nos habita a cada una y a cada una de nosotras. Pero es muy interesante tu pregunta, y cuando yo me despego del rol del coordinador, el rol del terapeuta, y se lo dejo a la dinámica de grupos, y me ocupo de la función, miren, puede ser rotativo la función. A mí no me importa quién juegue la función. Si una persona, 2 o 3, no me importa si una reunión cada quien, puede surgir del mismo grupo la función. Siempre y cuando haya una silla que es función. O sea, la función, esta reunión, la juega tal. No me importa la persona, me importa la función. Ustedes dirán, ¿pero por qué insiste tanto? Es un otro modo de pensar la formación de terapeutas grupales y de coordinadores de grupos. Y es otro modo de pensar al ser humano y la familia, que lo que importa es la función, obviamente. ¿Se entiende lo que digo, Pablo? Por supuesto que la función puede estar jugada por 2. ¿Por qué no? O ser rotativa. Nos despegamos de lo concreto de la persona y nos interesamos más por la dirección y la ética de lo que hace. Y la lectura, cómo lee al sujeto. Si lo va a anclar para siempre en el estereotipo y en la repetición mortífera, o va a estar atento y lo va a escuchar para lo separador, lo nuevo. Es un modo de trabajo el que estoy planteando. Bueno, y con respecto a lo tuyo, Carlos, da para 1 año de trabajo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo de que en estos grupos online no haya cuerpo. ¿Ustedes piensan que en estos momentos no hay cuerpo? Es otra cosa, claro que Carlos tenés razón. Es otra cosa, y Belkis también tiene razón. La presencia concreta de los cuerpos, pero esto también es un cuerpo. Si nos olvidamos de eso, ¿cómo le damos vida a estas pantallas? Es muy difícil, darle vida a las pantallas, emoción a las pantallas. Bueno, nosotros en la institución hacemos mucha formación de grupos online. ¿Cómo trabajar con recursos técnicos online? Así. Porque estos son cuerpos, y muchas veces cuerpos que padecen. Y están ahí, aplanados en una pantalla. Y mirá si no hay cuerpo, que es la primera vez, y esto lo trabajaba el otro día con colegas, que los analistas y los terapeutas nos vemos a nosotros mismos. Yo jamás en tantos años me había visto a mí misma cuando coordino un grupo o cuando atiendo a un paciente. Yo miro mi cuerpo todo el tiempo. Y el paciente mira su cuerpo todo el tiempo. O sea que hay una presencia tremenda del cuerpo. Y vamos a tener que estudiar más que nunca el narcisismo. ¿Cómo no quedar capturada por mi propia imagen? No sé,
Te agradezco enormemente, Carlos, la pregunta. Es una pregunta valiente la tuya, porque traes el quid de la cuestión. ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Qué tipo de cuerpo es este? Por supuesto que estamos en la época del metaverso. La otra vez di una charla sobre el metaverso y la subjetividad de la época y los avatares. ¿Saben lo que es el metaverso? Si no saben, les dejo la pregunta. El metaverso y los avatares. Va a haber un momento en que en las pantallas van a estar los avatares. Bueno, los dejo con la pregunta. ¿Qué es el metaverso? Bien. Bueno, estamos en horario. Muchísimas gracias. Bueno, aprovechamos para agradecerte muchísimo, Graciela, por tu transmisión tan rigurosa. También aprovecho para agradecer a las autoridades del Colegio Distrito 15, que nos compartió el Zoom muy amablemente. Así que bueno, agradecemos tu participación. Después, como habíamos dicho, publicaremos en el canal de YouTube la bibliografía que nos compartas, así pueden acceder también los participantes. Y aprovechamos para recordar que el próximo encuentro será el 19 de agosto con Ricardo Klein y vamos a trabajar sobre intervenciones en la grupalidad. Así que los esperamos a todos y todas por allí. Muchísimas gracias, Graciela, nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Y bueno, y esperemos que la vida nos siga cruzando. Muchísimas gracias, Jennifer, y muchas gracias, Carlos, por tu invitación y al Colegio Distrito. Muchas gracias. Gracias a todos los invitados. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias.